Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de meditar guiados por el capítulo primero, en ese encuentro personal con Jesús que tuvo seguramente un momento cero, por decirlo de alguna manera, pero que debe prolongarse de un modo continuado en nuestro camino, en nuestra experiencia personal, por lo que decíamos que no podemos vivir de las rentas, sino que estamos llamados a revivir constantemente ese encuentro personal con Jesús que nos constituye, que nos configura en nuestra condición de consagrados, porque si no, que somos funcionarios, estás haciendo una tarea, pero ya, lo que me configura y me constituye es precisamente ese encuentro con Jesús. Pues después de eso digo, vamos ahora a pasar al capítulo tercero, del 1 al 21, el diálogo con Nicodemo, porque el encuentro con Cristo, que es determinante, sin embargo, no es suficiente. En el capítulo tercero vamos a encontrarnos con una realidad nueva. Dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Bueno, miren cómo San Juan es enormemente simbólico. Entonces, está constantemente utilizando las imágenes, los símbolos. Dice, fue de noche. ¿Por qué de noche? ¿Se acuerdan que más adelante dirá, cuando Judas sale del cenáculo de la última cena, era de noche? Es decir, la noche es lo contrario, es la oscuridad, por tanto, lo contrario a la luz. Nicodemo va desde la noche, la oscuridad, va desde donde no está Jesús, va hacia Jesús, va hacia Él, va hacia aquel que es la luz. Entonces, en este hombre vemos un proceso, eh, vamos a comentarlo con la ayuda de algún otro texto, cómo va eso de la oscuridad de la noche a la luz. Pero hay en él una dificultad seria. Bueno, primero empieza con unas palabras muy rimbombantes, muy, pues de quedar bien. Digamos, representa el tipo de persona intelectual, es un maestro de la ley, por tanto no es un cualquiera, es un entendido, y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Sabemos, es decir, se presenta como entendido, como experto. Voy a quedar bien con Jesús, me voy a ganar aquí una buena nota, porque, mira, te reconozco que has venido de parte de Dios, las cosas que tú haces no lo hace cualquiera. Y es interesante porque Jesús después le va a hablar con bastante ironía, diciéndole, por ejemplo, en el versículo 9, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿No sabes? Y Jesús va a decir, nosotros hablamos de lo que sabemos. Es decir, Nicodemo cree saber, pero en realidad no sabe. El que sabe es Jesús. Y con esa ironía le va a dejar, por así decir, en ridículo, diciendo, tú eres el maestro y ¿qué pasa? ¿No sabes? ¿Dónde está el problema con Nicodemo? Está ahí, en que cree saber y sin embargo no sabe. Y miren la respuesta que Jesús le da. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Aquí
Bueno, primero, la afirmación es de tipo solemne, ¿no? Cuando Jesús utiliza esas expresiones, en verdad, es como decir, esto es ciertísimo, esto es absoluto, esto es indubitable, en verdad, en verdad. El que no nazca de lo alto. Aquí hay una expresión, quizás en otras Biblias lo van a encontrar de otra manera, porque la palabra que utiliza aquí se puede traducir de dos formas: nacer de nuevo y nacer de lo alto. Las dos son correctas. Las dos están expresadas en la misma palabra. Pero una vez más vemos aquí la riqueza de este evangelio, en el cual a veces San Juan dice dos cosas, no porque sea ambiguo, sino porque dice dos cosas en una. Es decir, es nacer de nuevo, sí, pero es también nacer de lo alto. Lo de nacer de lo alto quiere decir más que nacer de nuevo. Nicodemo no ha entendido mucho porque le dice, bueno, ¿cómo puede ser eso? Nacer uno ya siendo viejo. Es que puede entrar en el seno de su madre y nacer. En verdad te digo, de nuevo, la afirmación de Jesús, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el reto para Nicodemo es nacer de lo alto. Nacer de nuevo, sí, pero sobre todo nacer de lo alto. ¿Y qué quiere decir nacer de lo alto? Pues quiere decir que Jesús le está invitando a trascender todos sus conocimientos anteriores. Él es maestro de la ley y se conoce las escrituras del Antiguo Testamento de memoria. Él es experto, es maestro también para otros, conoce las enseñanzas de los rabinos, pero es viejo. Es decir, viejo en el sentido que habla el Evangelio, que habla el Nuevo Testamento, de hombre viejo. Y Jesús le dice, no, hay que nacer de nuevo y hay que nacer de lo alto. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Nos está diciendo que no tenemos que quedarnos aferrados a experiencias, conocimientos, etcétera, que hayamos vivido hasta ahora, sino que tenemos que abrirnos a la novedad de Dios. Dios es siempre nuevo, Dios es siempre más. Y sobre todo nos está diciendo este nacer de lo alto, nos está diciendo que tenemos que trascender nuestra lógica natural. Nosotros, los humanos, solemos ser muy aferrados a nuestra razón, a nuestra lógica. Esto no entra en mi cabeza, por tanto no lo acepto. O esto no es lógico, no es razonable, o esto no es justo, supongamos. Vamos a poner algún ejemplo. Es que me han humillado, por ejemplo. Me han humillado y esto no es justo. Pues es verdad que no es justo. Pero si me coloco en una lógica puramente racional, puramente de justicia humana, pues lógicamente me tendré que enfadar con todo el mundo y pelearme, irme a los tribunales, etcétera. Pero estamos en otra lógica. Es la lógica de lo alto. Jesús ha pasado por un malhechor, ha pasado siendo santo, siendo el Hijo de Dios, ha pasado humillado y sin embargo, este era el plan de Dios. Entonces, nacer de lo alto significa aceptar que nuestros criterios tienen que ser renovados, purificados constantemente a la luz del Evangelio. Recuerden un texto que nos es de San Juan, que está en San Mateo, la, el momento en que Jesús le proclama, Mateo 16, le proclama a Pedro, primer papa de la iglesia: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces Pedro tan contento, ¿no? Ya me han nombrado papa, aquí estoy yo, hago y deshago. A continuación Jesús dice, y ahora el Hijo del Hombre va a ser humillado, calumniado, va a ser crucificado. Y entonces Pedro empieza a ejercer su misión de papa, ni hablar. Eso no, te lo digo yo. Porque además, yo soy tu amigo y te quiero de verdad, eso no te va a pasar. Y recuerden el reproche de Jesús. Pedro, bueno, Pedro no, Satanás, apártate de mí, apártate, porque piensas como los hombres y no como Dios.
El nacer de nuevo tiene que ver con esto. O sea, Pedro actuaba de buena fe, sí. Pedro amaba a Jesús, sí. Pero Jesús le llama a Satanás porque está actuando desde una lógica a nivel de tierra. Hay que nacer de lo alto, Pedro. Tienes que entrar en los planes de Dios, que son planes misteriosos, que son planes muchas veces desconcertantes, que son planes que incluyen la cruz. Hay que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Nacer de lo alto significa, y estamos todavía en el tiempo de Navidad, significa que nosotros hemos sido, hay un texto muy llamativo, bueno, hay una serie de enseñanzas que se repiten en los padres de la iglesia y concretamente en la liturgia de Navidad, donde se dice, por ejemplo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres nos hagamos Dios, nos hagamos divinos. Y San Agustín llega a decir, Dios no quiere que seas hombre. ¿Cómo? No, no, Dios no quiere que seas hombre, Dios quiere que seas Dios. Bueno, pues nacer de nuevo es esto, es dejarnos levantar a un nivel sobrenatural, a un nivel sobrehumano, a un nivel divino. Y esto es lo que nos cuesta, esto es lo que nos cuesta de verdad, porque nos aferramos como gato panza arriba, nos aferramos a lo que conocemos, a lo que hemos experimentado, aquello sobre lo que nosotros sentimos que tenemos control. O sea, entrar en este mundo, en este ámbito, nos asusta, nos da vértigo, pero este es el camino, nacer de nuevo. A veces preferiríamos que el Señor nos exigiera, a ver, Señor, ¿qué me mandas? ¿Qué quieres que haga? No importa, exígeme lo que quieras, ya que estoy yo, que soy generoso. Y él te dice, no, no es cuestión de exigencia, porque las exigencias van a ser a tu nivel humano. Tú vas a exigirte a ti mismo según tu lógica, según tus fuerzas humanas, pero no se trata de ser más exigente o menos exigente, no se trata de ser más generoso o menos generoso, se trata de dejarte levantar, de dejarte divinizar, de entrar en una dimensión nueva. Y esto es lo que explica la vida de los santos. Cuando tú lees cualquier santo, sobre todo si es una biografía que está bien escrita, si entramos en sus escritos, etcétera, pues lo que se ve en ellos es esto, es que no es simplemente que son un poco mejores que el común de los mortales, no es que han hecho más cosas, no es que, no, es que están en otro nivel. Este es el punto. Están en otro nivel que sobrepasa, que supera, que desborda, nacer de lo alto. Y en la segunda intervención, Jesús le explicita a Nicodemo de qué se trata. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua, ya hemos nacido, todos nosotros, porque estamos bautizados, pero hay que nacer del espíritu. Y nacer del espíritu es esto, es dejar que el Espíritu Santo vaya influyendo toda nuestra manera de pensar, de actuar, de decidir, de sentir, de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo nuestro obrar tiene que llegar a estar espiritualizado. Estos días, leyendo el diario de Santa Faustina, hay textos preciosos en ella. Me vienen a la mente alguno que otro, pero por ejemplo, hay un momento que ella escribe, me aburren todas las conversaciones de cosas del mundo. Y dice ella, y mis hermanas lo notan, lo notan, porque se debe notar en mi cara, dice ella. O sea, está de tal manera connaturalizada con las cosas de Dios y la gloria de Dios y la salvación de las almas y el estar abrazada a la cruz, etcétera, que las cosas del mundo la aburren, pues ha nacido de lo alto. Y como ese podemos poner tantos ejemplos. Y continúa Jesús para aclarar todavía más. Lo nacido de la carne, lo nacido del espíritu es espíritu. La palabra carne en San Juan no tiene, como en San Pablo, un significado negativo. En San Pablo, la carne es la persona en cuanto inclinada al pecado. En San Juan no tiene ese sentido tan negativo. La carne es
el ser humano en su aspecto de fragilidad, ¿no? Por eso dirá, el verbo se hizo carne. No tiene un aspecto negativo de pecado, pero sí quiere decir, la carne es el ser humano en su nivel, por así decir, terrestre, natural. Entonces, lo que nace de la carne es carne. Es decir, lo que nace del ser humano en cuanto a ser humano natural, pues es humano. Y una persona puede brillar en tal aspecto porque es muy inteligente, la otra persona puede brillar en tal otro porque es un gran líder, eh, pero brillará en algún aspecto, pero sigue estando en el nivel de la carne, en el nivel de lo humano. Mientras que lo nacido del espíritu es espíritu, el que se deja levantar naciendo de lo alto, todo él va siendo influido por la acción del Espíritu Santo. No sea, y esto a todos los niveles. Por ejemplo, no es que sea lo común, pero es llamativo, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, saben que estuvo años alimentándose de la Eucaristía solo. Y uno dice, bueno, pues según las leyes naturales biológicas es imposible. Pues sí, según las leyes naturales biológicas es imposible, pero es que resulta que está recibiendo al que es el creador de la humanidad y del mundo y de cada persona, el que te está dando vida. Si está recibiendo en la comunión aquel que es el creador, ¿qué problema hay en que Cristo la mantenga solo con la Eucaristía? Digo, no es que sea eso lo común, pero cómo incluso hasta los niveles corporales puede llegar este influjo del Espíritu Santo. Y como una persona muy enferma, muy dañada en su salud física, sin embargo, puede tener una energía indomable y una vitalidad y hasta una actividad increíble. ¿Por qué? Porque no está funcionando en perspectiva de fuerzas humanas, energías naturales. Es la energía del Espíritu Santo la que le está impulsando. Entonces, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Pero la primera parte del versículo es interesante también para nosotros. Lo que nace de la carne es carne, porque lo que nace de la carne, es decir, de lo puramente humano, no salva, no salva, no trae salvación. Lo que trae salvación es lo que nace del Espíritu. Y continúa Jesús, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Tanto en griego como en hebreo es la misma palabra, espíritu y soplo, aliento, la misma palabra. Entonces, igual que el aliento o el soplo o el viento lo oyes, pero no lo ves ni conoces su dirección, dice, así es el que ha nacido del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, la persona que está influida por el Espíritu Santo, es siempre nueva, es siempre sorprendente y a veces desconcertante, porque, por lo que decía, se sitúa realmente en otro nivel. Bien, una vez más vuelve a preguntar, Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Y por tercera vez, en verdad te digo, dice Jesús. O sea, es decir, cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Bien, y continúa ese texto que antes en la misa mencionábamos, comentando la primera carta de San Juan, porque es muy cercano, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bien, fuera del pasaje de la mujer adúltera, no hay en San Juan ningún otro texto
en que hable, como los otros evangelios, del trato de Jesús con los pecadores. ¿Y eso por qué? Pues tiene una razón, porque para Jesús el pecado es rechazarlo a Él. Para Jesús el pecado es rechazarlo a Él. Jesús no habla de diferentes pecados, de los pecadores, etcétera. Para Jesús el pecado, según el Evangelio de San Juan, el pecado es rechazarlo a Él, rechazar la luz. Por eso dice, lo que acabo de leer, el que cree en Él, cuando hablamos de creer, no se trata solamente de aceptar teóricamente o intelectualmente su presencia, sino creer significa adherirse a Él, significa amarlo, seguirle, etcétera. El que cree en Él no es condenado. El que no cree, aquí ya se entiende que no se refiere a los que sin culpa suya no han tenido oportunidad de creer, porque nadie les ha hablado de Cristo. El que no cree en el sentido de que rechaza la fe en Cristo, ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio, aunque la luz ha venido y unos lo han aceptado y otros lo han rechazado. Así de pasada, solamente este detalle. En nuestro mundo se dice, bueno, pero esta persona, eh, si es buena, si es una persona buena y ayuda a los demás, solo que no cree en Cristo, para él eso no tiene nada que ver. Cómo no va a salvarse, no? Pues si es bueno, no va a ser Dios tan malo que lo va a condenar, lo va a mandar al infierno. Bueno, pues no es eso lo que dice la palabra de Dios. Tampoco se trata de un fingir, ¿no? Porque sería fingido decir yo creo en Jesús y después hago lo que me da la gana. Evidentemente, eso tampoco es creer en él. Pero sí es importante tener claro esto, ¿no? Yo creo que en general en nuestra iglesia tenemos esto muy olvidado. O sea, que Cristo es la vida y San Juan lo presenta por activa y por pasiva. Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es la resurrección, Cristo es el camino. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si estuviéramos de verdad convencidos de esto, pues anunciaríamos más a Cristo, evangelizaríamos más. No, pero bueno, si es buena persona, pero si ya es feliz, ¿no? Ya, ¿para qué vas a complicar la vida si ya es feliz como vive? No, es que si no tiene a Cristo está en la muerte, si no tiene a Cristo está en la oscuridad, le falta todo. Bien, entonces contemplemos ese acto de Dios Padre que entrega a su Hijo. Ahí en el Evangelio de San Juan hay como por expresarlo así gráficamente, hay como un camino de ida y un camino de retorno. Jesús dice, vine del Padre y viene a este mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Pero con una diferencia, y es que Jesús viene del Padre solo, regresa al Padre con nosotros. Es decir, el plan de Dios y la intención de Jesús es llevarnos consigo en ese regreso, en ese retorno al Padre, llevarnos consigo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar. Es decir, Cristo quiere tomarnos con Él y arrastrarnos en ese movimiento de ofrenda, de donación, de entrega al Padre, que no es solamente, digamos, el resultado final de llegar al cielo, sino que ya vivir desde ahora en este camino. Al inicio de la última cena, Juan 13, dice también esas palabras. A Jesús, sabiendo que había venido que había venido del Padre y que había llegado la hora de pasar de nuevo de este mundo al Padre, bueno, pues este es el camino de Jesús. Y es el camino nuestro. Nosotros venimos de Dios en cuanto que Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, pero tenemos que dejarnos tomar por Cristo para que Él nos introduzca ya ahora en el seno del Padre y vivamos ya desde ahora vueltos hacia el Padre como Él. Y de ese modo estamos en camino de salvación y de vida eterna. Entonces digo, contemplemos este punto de donde arranca todo. Tanto amó Dios al mundo, tanto. Fíjense en ese tanto que no conoce medida, tanto amor. O sea, Dios nos ha dado, no nos ha dado simplemente dones, nos ha dado a su Hijo, nos lo ha dado todo. San Juan de la Cruz comentará,
en darnos a su Hijo, nos lo ha dado todo. Y por eso dice, ya no hay que estar buscando más ni revelaciones ni nada. Es que en Cristo nos lo ha dado todo. ¿Qué más tienes que buscar? Estarías haciendo un agravio, dice San Juan de la Cruz, un agravio a Dios si siguieras buscando revelaciones, visiones, si lo tienes todo en Cristo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. ¿Y de qué se trata? De creer en Él para tener vida eterna. La vida eterna en San Juan no es algo futuro, es algo presente. En la medida en que creo, en la medida en que estoy unido a Cristo, tengo ya la vida eterna. La vida eterna es la vida divina. Y en la primera carta dirá claramente también, hijitos, les he escrito para que sepan que tienen vida eterna, presente, tienen vida eterna. Entonces también esto nos tiene que quizá llevar a matizar nuestra manera de hablar. Es que estoy en este mundo y estoy caminando hacia la vida eterna. Un momento. Si estás en Dios, si vives tu bautismo, si vives tu consagración, ya ahora tienes vida eterna. Tendrás que dejar que esa vida eterna crezca, se despliegue, se desarrolle en todas tus facultades, por supuesto que sí, pero ya tienes vida eterna. Entonces, valorar este don, esta riqueza que ya poseemos, nos hace inmensamente felices. Al lado de eso, ¿qué es todo lo demás? Que me falta la salud, que me miran mal, que me tratan mal, que he fracasado en esto. ¿Qué es todo lo demás comparado con esta riqueza de que ya ahora tengo vida eterna? Tengo en mi alma la vida divina. Bien, y quisiera mencionar otros dos textos por terminar de ver este personaje, Nicodemo, porque es interesante, así como hemos visto en los otros, esta mañana, en los apóstoles, en los primeros discípulos, esa respuesta inmediata, ese flechazo, en Nicodemo percibimos un proceso gradual y hasta lento. Vemos que viene de noche, porque no quiere que nadie se entere. Mm, Como decía antes, siempre las palabras tienen ese doble significado, un significado físico y un significado simbólico. Decíamos antes, viene desde la noche hacia Jesús, que es la luz. Es el movimiento contrario a Judas, que está con Jesús y se adentra en la noche. Pero la noche tiene también un significado real, y es que viene a escondida, que nadie se entere, no vayan a saber, yo maestro en Israel, mejor que nadie lo sepa. Entonces viene con, ciertamente atraído por la figura de Jesús, por su enseñanza, pero con muchas prevenciones. Es un intelectual, por tanto también quizá con muchas cavilaciones en su cabeza, y por eso empieza con esas preguntas. ¿Sabemos? ¿Y cómo es posible eso? Siendo viejo, ¿cómo va a poder ser? Etcétera. Y bueno, ahí no desaparece. O sea, en ningún momento el Evangelio dice que se retire. Jesús sigue hablando, pero va a aparecer otras dos veces en el Evangelio, y es una en el capítulo séptimo, al final del capítulo séptimo, cuando dice, bueno, es un momento en que hay un debate, una discusión acerca de Jesús, 7:40 hasta el final del capítulo. Unos decían, este es verdaderamente el profeta, otros decían, este es el Cristo, el Mesías, pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? Etcétera. Hubo una disensión por causa de él. Algunos querían detenerle, pero nadie le echó la mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no nos le han traído? Respondieron los guardias, jamás ningún hombre ha hablado como ese hombre. Los fariseos le respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Y les dice Nicodemo, le dice Nicodemo, que era uno de ellos.
el que había ido anteriormente donde Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Aquí Nicodemo ya da un paso adelante, defiende a Jesús y se la está jugando, porque acaban de decir, ningún maestro ha creído, ningún magistrado, ningún fariseo ha creído. Ustedes han dejado engañar. Entonces, defenderles es como decir, también tú te has dejado engañar. Esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Tú eres maestro de la ley, pero eres un maldito como ellos. Nicodemo empieza a dar la cara. Y de hecho, después de esta intervención, es todavía una intervención un tanto tímida, porque lo lanza simplemente como pregunta. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído y sin saber lo que hace? No es una defensa abierta de Jesús. Es una, bueno, no es una defensa abierta, pero tampoco se encoge, ¿no? Tampoco se retira. Da la cara y lanza una pregunta. Y de hecho se le vienen todos de encima. Le respondieron ellos, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Tú eres entendido en la ley, no vengas aquí con bobadas. Eso no es así. Entonces, se está arriesgando a quedar desprestigiado. Miren que en este camino de Nicodemo entra mucho esto que, bueno, termino con el último texto y después hago esta reflexión. Finalmente, después de haber aparecido ahí un poco tímidamente, aparece el momento final. Capítulo 19, después de la muerte de Jesús, en el momento de la sepultura, 19:38 en adelante. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, también este tenía sus miedos, lógico por la postura de rechazo visceral de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe, unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de enterrar. Ahora Nicodemo ha dado la cara totalmente. Cuando los demás discípulos lo han abandonado a Jesús y ha huido, ahora Nicodemo se compromete hasta el fondo. La tarea de enterrar entre los judíos era una tarea sagrada y particularmente la tarea de enterrar al propio padre o al propio maestro. Y aquí Nicodemo, que era maestro, según la ley, se presenta finalmente como discípulo. Está enterrando a su maestro. Ahora ha dado la cara totalmente. Ha sido necesaria la cruz de Jesús, la humillación máxima de la cruz, para que este hombre definitivamente pase a la luz, pase al lugar de Jesús. Y es llamativo lo exagerado de los aromas que derrama. Unas 100 libras. O sea, es una cantidad exorbitante. Si ya antes, con la unción en Betania, con María, dice en el capítulo 12, María, tomando 1 libra de perfume de nardo muy caro, ungió los pies de Jesús y la casa se llenó de aroma. 1 libra. Nicodemo lleva 100 libras. O sea, como para inundar no la casa, sino el mundo entero. O sea, una de las características también de este evangelio es cómo subraya la abundancia. Lo veremos en otros textos, en la conversión del agua en vino, etcétera. La abundancia. Es decir, esta abundancia de perfume nos está expresando la abundancia de la vida nueva que ha entrado en este hombre, en Nicodemo.
la abundancia que es aroma, por parafrasearlo con la expresión de San Pablo en 2 Corintios, es el buen olor de Cristo. Los judíos lo ungían el cuerpo para que al descomponerse no hubiera malos olores, pero aquí está recordando esta otra realidad. Ahora sí, Cristo muerto es el buen olor y Nicodemo, que se ha dejado impregnar por él, se ha transformado también en buen olor de Cristo. Entonces, este proceso de Nicodemo, este paso de optar decididamente por Jesús, le ha conllevado la disponibilidad de pasar por el ridículo. O sea, este era uno que tenía mucho que perder. O sea, a veces hay gente que no tiene nada que perder. Bueno, pues apuesto por Jesús y ya está. Pero Nicodemo tenía mucho que perder, porque tenía prestigio, como le pasará después a Pablo. Pablo tenía prestigio, Pablo era un gran rabino con mucho futuro y pasa a ser un perseguido, de perseguidor a perseguido, y estar recorriendo el mundo con hambre, con sed, sin dormir. Tenía mucho que perder y lo perdió. Por él, dirá en Filipenses, lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Nicodemo también, pero no ha tenido miedo de perder esa gloria humana, sino que ha estado dispuesto a pasar por uno del pueblo, por un maldito del pueblo, por uno de esos que no entienden de la ley. Ha estado dispuesto a pasar por eso a los ojos de aquellos que le conocían en la sociedad aristocrática de Jerusalén. Jesús dice, ¿cómo podréis creer vosotros que buscáis la gloria de los hombres? Cuando buscamos la gloria humana, no podemos terminar de creer de verdad, no podemos terminar de entregarnos. O sea, para creer de verdad en Jesús, hace falta aceptar el menosprecio, la humillación. Hace falta estar en disposición de perderlo todo. Y particularmente eso, que es lo que más nos duele. Porque, bueno, perder bienes materiales, pues todavía, bueno, no pasa nada. Pero perder el prestigio, la gloria, la valoración, la estima, etcétera, es de las cosas que más nos duele. Entonces, ¿cómo podrán recibir la gloria de lo alto si están tan apegados, le dicen los fariseos, a esa gloria humana? Nos invita a nosotros a entrar en este camino de seguimiento de Jesús como Nicodemo, aprendiendo a nacer de lo alto, como dirá también la carta a los hebreos, llevando el oprobio de Cristo. Y si por seguirle a Él, y si por consagrarte a Él, y si por dar la cara por Él, y si por manifestar tu fidelidad a Él, eso conlleva perder lo que sea, prestigio, aplausos, dinero, eh, pues estar dispuestos a perder. Una esposa humana, lo normal es que comparta la suerte de su esposo. Si al marido le ha ocurrido algo que le humillan, le desprecian, le calumnian, etcétera, la esposa no es que dice, ay, pues yo a este señor no lo conozco. Yo lo veo así de paso, pero yo no lo conozco, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. No, pues se pondrá a su lado, es mi esposo, y precisamente ahora que lo están calumniando, yo estoy con él, más que nunca, y comparto su suerte. Una buena esposa humana hace eso. Bueno, pues en nuestro camino de desposorio con Cristo estamos llamados a cargar con ese oprobio de Cristo, a compartir su suerte en todo lo que tiene este camino de Jesús de humillación, de desprecio, etcétera. Bien,
Esto en cuanto a la figura de Nicodemo. Y simplemente para terminar, decía esta mañana de los títulos que van apareciendo acerca de Jesús, pero sin ir más lejos de ese mismo capítulo primero que comentábamos en la mañana, ahí aparecía otros dos por lo menos que no he mencionado. Jesús es aquel que bautiza con Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Es el que da, el que dona, el que bautizar significa sumergir. Es el que da, dirá más adelante, es el que da el Espíritu Santo sin medida, no lo da con cuentagotas, lo da en un torrente desbordante que nos inunda, nos bautiza en él. Jesús es el que da en abundancia el Espíritu Santo. Otro título que aparecía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase que repetimos en la celebración de la misa. La palabra significa algo muy concreto, el que quita el pecado cargándolo, es lo que significa esa palabra. Lo quita cargando con él. No es simplemente como desde fuera, que sopla y ya. No, no, lo quita porque él toma en sí mismo el peso de ese pecado. Bien, aparecían, me parece también el título de Hijo del Hombre. Bien, yo les invito simplemente a que vayan meditando cada uno de esos títulos que han aparecido, que van apareciendo. Aquí en este diálogo con Nicodemo aparece el título de Rey de Israel. No, perdón, aquí aparece el título de Maestro. Sí, no, era en el otro. Aquí aparece el del Hijo del Hombre, sí. El Hijo del Hombre, etcétera. Empieza a aparecer también el título de juez, aunque no le da así el título directamente, pero es el que ha venido a juzgar, porque todo juicio se da en eso, en la aceptación o rechazo de Cristo. Bien, pues esos títulos, esos nombres les pueden servir también para ir, si quieren, pues elaborarse unas letanías, sería bonito, unas letanías con los nombres de Cristo, una cosa muy bella. Hay por ahí unas elaboradas con 100 nombres o más, pero bueno, si alguien quiere hacerse una letanía personal con los nombres de Jesús, para irlo, igual que los musulmanes tienen esa especie de rosario que tienen los 99 nombres de Dios, ¿no? Los 99 atributos, mejor dicho, misericordioso, clemente, compasivo, etcétera. Pues los nombres de Cristo, cada uno de ellos nos va revelando algún aspecto de esa riqueza insondable del misterio de Cristo. Bien, pues este Jesús es el que encontramos ahora en la adoración eucarística. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,